Hola, soy Cecilia Brusoni. En esta oportunidad quiero compartir una práctica del oral individual de lengua A. Lo hicimos en el taller de febrero realizado en ACBIRP de Español A, Literatura del Bachillerato Internacional, categoría 2. El ejercicio es un juego de rol. Participaron la profesora Magdalena Boto de Argentina como alumna, la profesora Débora Rostán de Uruguay como profesora y la profesora Andrea Hernández Camacho de México como examinadora. En este ejercicio trabajamos con una obra en traducción y una obra en español, en la lengua objeto de estudio. Trabajamos con una obra de Jamaica Kincaid y una obra de Inés Garland. De estas autoras elegimos un cuento. Por lo tanto, esa sería la parte de la selección que tiene que hacer el alumno. El todo es la obra que se estudió donde está incluido el fragmento. Podría haberse estudiado un corpus de 5 cuentos como mínimo de Jamaica Kincaid o directamente el libro donde fue publicado, que se titula En el fondo del río y que está traducido al español. Podría haberse leído entonces, trabajado en clase, ¿no? Un corpus de por lo menos 5 cuentos de Inés Garland de distintos libros, o directamente el libro donde fue publicado este cuento, que se llama del mismo modo Una niña perfecta. Entonces la parte es el fragmento. En este caso tenemos que el cuento Niña de Jamaica Kincaid es un cuento muy breve que justamente son 40 líneas. Y el cuento Una reina perfecta es un cuento más extenso, entonces hay que seleccionar allí un fragmento de 40 líneas. El todo sería el cuento completo de Inés Garland y la obra en la que fue publicada, o ese corpus donde posiblemente trate o aparezca de alguna manera la cuestión global común que la estudiante identificó. El estímulo es un estímulo igual para los dos niveles y hace hincapié en 3 elementos: en la cuestión global, en el contenido y la forma. Entonces, la cuestión global hace hincapié en este enfoque contextual que tiene el oral individual, que se fundamenta en el enfoque de la enseñanza desarrollada en contextos locales y globales. Entonces, la intención es ver cómo los textos literarios reflejan cuestiones globales e incluso influencian en esas cuestiones globales, lo que nos permite pensar en el concepto de transformación, el poder transformador de la literatura. Mientras que esos 2 elementos más del contenido y la forma hacen hincapié entonces en la comprensión conceptual, y aparecen allí entonces algunos conceptos que son centrales en la asignatura, como perspectiva, representación, comunicación y cultura. En definitiva, estamos viendo cómo las decisiones del autor construyen sentido en relación con la cuestión global. Entonces, el fragmento de la obra estudiada en clase es el punto de partida de cómo se presenta la cuestión global y permite que el estudiante pueda fundamentar con citas su hipótesis y de qué cuestión global aparece y cómo se presenta, y a su vez funciona como trampolín para ver cómo se presenta la cuestión global en la obra o en el corpus. Los fragmentos en el momento de la grabación tienen que estar en limpio, sin ningún tipo de anotación ni resaltado.
Entonces, en este caso, Magdalena Buoto, la profesora que cumplió el rol de alumna, eligió las 40 líneas del cuento Niña, entonces está el cuento completo, y de Una reina perfecta eligió las primeras 40 líneas. Esto es como punto de partida. Ahora, quizás lo más trabajoso es enseñar a los estudiantes a enunciar la cuestión global común. La cuestión global común no es ni un concepto ni es tampoco un campo de indagación. Es una cuestión global de importancia a gran escala, transnacional, que influye en contextos locales cotidianos. Ustedes van a ver que Magdalena Buoto en la grabación, en la formulación de la cuestión global, fue quizás demasiado extensa, aparecen varios elementos, entonces trabajamos en una posibilidad para hacer un enunciado más integrado y más conciso de la cuestión global, y quedó de esta manera: la pedagogía madre e hija y la construcción de lo femenino en sociedades patriarcales. Entonces, tienen muchos ejemplos en el material de ayuda del profesor y un buen consejo creo que es decirle a los estudiantes que planteen una construcción sustantiva como si fuera un título, pero un título que tenga nivel de especificidad y que no sea complejo, que se pueda recordar, que incluso que ellos mismos lo puedan recordar todo el tiempo para no perder el enfoque del oral individual. Bien, entonces esta es la primera parte del esquema en que aparece enunciada la cuestión global, las obras elegidas, el país al que pertenece cada autor y la traducción. ¿Por qué es importante recordar esto? Que tiene que ser una obra traducida y una obra en español. Estamos tratando justamente con cuestiones globales, por lo que contrastar, aunque el objetivo no sea el contraste, ¿no? Pero ver cómo una cuestión global va más allá de una cultura específica es muy importante. Forma parte del objetivo de esta actividad. Entonces, siempre una traducción y una obra en la lengua objeto de estudio. El periodo y la forma literaria, eso es absolutamente libre. El único requisito es eso: traducción y obra en la lengua objeto de estudio. Bien, Magdalena Buoto armó entonces el esquema de 10 puntos. El esquema de 10 puntos es con lo que el alumno se va a presentar en el momento de grabación, y va a ser un material que va a entregar una semana antes al profesor, el esquema con estos 10 puntos y los 2 fragmentos. Este esquema tiene la posibilidad de anotar elementos que le sirvan de guía para no perderse, digamos, en su exposición. 5 puntos para una obra y 5 puntos para la otra. En cuanto a la estructura, la guía de literatura para alumnos autodidactas con apoyo del colegio es muy interesante para leer y para dar a leer a sus alumnos. Habla de una estructura que tenga introducción, desarrollo y conclusión. Esa estructura tiene la posibilidad de presentarse con un enfoque lineal o un enfoque temático. El enfoque lineal supone un abordaje por turnos. Primero el fragmento y la obra traducida, por ejemplo, y luego el fragmento y la obra
en español, en nuestro caso, con la apertura de la introducción a la cuestión global y la conclusión. Si los estudiantes eligen este enfoque lineal, que creo que es metodológicamente es mucho más fácil y recordable para los estudiantes, y pueden trabajar con cronómetro para dar un tratamiento equilibrado a las dos obras, sería muy importante prestar atención a hacer un manejo eficiente del tiempo. Podría ser entonces de este modo: 1 minuto de introducción a la cuestión global común, 2 minutos de trabajo con el fragmento y con esas citas de aquello que muestra cómo las decisiones del autor sostienen esa cuestión global, y 2 minutos para referirse a la obra en su totalidad. Es decir, en este caso, por ejemplo, si empezara con Inés Garland, para referirse cómo esa cuestión global se ve en algunos otros cuentos de Inés Garland. Luego, entonces, de esos 4 minutos dedicados a la primera obra, pasa a dedicar 4 minutos a la segunda obra. 2 minutos para el fragmento, 2 minutos para las relaciones con la obra, siempre enfocado en la cuestión global. Y 1 minuto de conclusión. Y acá entonces van a retomar estas cosas que fue viendo, y acá es muy interesante trabajar con los conceptos de las perspectivas sobre la cuestión global, la comunicación de la cuestión global, la representación de la cuestión global, todas estas decisiones con que los textos construyen significados en relación con la cuestión global común. Por último, hay 5 preguntas del profesor para aclarar lo que quedó quizás confuso o completar lo que quedó incompleto. No son 5 minutos para discutir la cuestión global en abstracto, siempre en referencia a los textos. Ahora, hay otra posibilidad, que es el enfoque temático, que es un poco más difícil. Esto necesitaría que el alumno pudiera desgranar esa cuestión global en varios aspectos e ir viendo cómo esos aspectos se presentan en una y otra obra. La cuestión es que el foco de la evaluación interna no es ni la comparación ni el contraste, así que hay que tener cuidado en eso, porque no es hacer un análisis comparativo de semejanzas y diferencias entre textos. No, estamos enfocándonos en la cuestión global y en cómo se presenta en las obras. Entonces, atenti con el enfoque que elijan los alumnos, si va a ser lineal o temático. Bien, de todas maneras, el estudiante, como forma parte del espíritu del programa, tiene la libertad de elegir aquel que crea que le permite desarrollar sus ideas de manera más convincente. Estamos frente a una presentación individual que es argumentativa, tiene que sostener y defender una hipótesis de lectura de los textos, ¿no? Bien, vamos a escuchar la grabación. Oral individual de español, lengua A. Puedes comenzar con tu exposición. Bueno, buen día. Para la exposición del día de hoy voy a trabajar con la cuestión global que definí como el lazo madre-hija como vínculo represivo y la construcción de lo femenino a partir de la restricción dentro de la estructura social patriarcal. Esta cuestión me surgió después de la lectura de 2 cuentos breves. El primero se llama Niña, escrito originalmente en inglés por Jamaica Kincaid, que es una autora caribeña afrodescendiente,
nacida en Antigua y Barbuda en 1949, y el segundo cuento se llama Una reina perfecta, y es de la autora argentina Inés Garland, nacida en Buenos Aires en 1960. La cuestión global la definí después de indagar en los campos de poder, cultura y familia, ya que lo que me interesó pensar es cómo en estos cuentos se representan las estructuras de poder que hacen carne en la cultura y cómo a través de mandatos culturales se permean los vínculos familiares. El cuento de Jamaica Kincaid es muy breve, de hecho, graciosamente dura exactamente 40 líneas, al menos en mi formato, entonces puse el cuento completo. Y lo que más me llamó la atención en este cuento es el recurso de la oralidad, que es lo que yo considero el recurso central a partir del cual se trabaja la cuestión de la represión en el vínculo madre-hija. ¿Por qué la oralidad? Porque se trata de un texto construido sin narrador, a partir del discurso directo libre, en el cual un personaje que se identifica como una madre le habla a su hija, esto por diferentes motivos, por el título niña, por el hecho de que en un momento le dice debes lavar la camisa de tu padre, y se expresa esta maternidad a partir de órdenes. La mujer le da una serie de órdenes a su hija y la hija apenas interviene brevemente en 2 líneas. Me interesó pensar que esta estructura oral se apoya en un ritmo que no tiene que ver con recursos de lo prosaico. Por ejemplo, el texto no tiene puntos, no tiene párrafos, pero sin embargo es fácil de leer y es ordenado. Y ese orden se lo da, a mi entender, el hecho de que está organizado en 2, podríamos llamar series, al modo de las series de las tiradas de los poemas medievales, orales, en donde todas las primeras órdenes se organizan en torno a un verbo en imperativo, con la indicación, y la segunda serie a partir del giro así es como, ¿no? En inglés es this is how, en castellano así es como se cose un botón, así es como se cocina tal cosa. Y también es interesante que estas 2 series están organizadas también por las intervenciones de la hija. Cuando la hija interviene, se pasa a la siguiente serie. Me interesó esto de la oralidad porque me permitió conectarlo con la cultura africana, ya que la autora es afrodescendiente y esto es algo importante en su obra, y porque obviamente es una cultura que ha sido sometida a la explotación y al ser una autora de una colonia caribeña, está atravesada por esa tradición en su historia. Entonces, me parece que el relato trabaja esta represión en el vínculo madre-hija, ya que lo único que hace es darle órdenes y además acusarla de convertirse en una zorra, es la palabra en castellano, en donde vemos además estos elementos característicos de la sociedad patriarcal, que serían la mujer reducida al campo de lo doméstico, dedicada al trabajo, porque todo el tiempo se le dan órdenes de trabajo, se le restringe el acceso a lo público, y además se la acusa de poder convertirse en una prostituta si no sigue con este mandato. Entonces me parece que la autora entreteje de una manera muy interesante con el recurso de la oralidad estos mandatos patriarcales y a través de un vínculo madre-hija que, como digo, se forma sobre la restricción. Esto no, esto no, esto no. En el cuento de Inés Garland, es un cuento más tradicional, es un cuento más extenso. Yo ahí seleccioné las primeras 40 líneas del relato. El recurso central no es la oralidad, sino la escritura. Esto lo observo en que se trata de una reflexión acerca del pasado. El cuento tiene un interesante manejo de la temporalidad, ya que la narradora es una mujer adulta, pero que narra en un falso presente ficticio, es decir, los hechos están narrados en presente cuando ella es niña, pero la autora en realidad es adulta, ya que hace reflexiones desde el presente de la enunciación, y esto lo trabaja a partir de la prolepsis, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, aunque yo no lo sepa hasta años más tarde, ¿no? Entonces la niña narra en presente, pero con información que tendrá en su edad adulta. Y me parece que este recurso es central porque, así como en el otro, la oralidad transmitía la idea de lo cíclico, de lo analfabeto también, ¿no? Porque el cuento Niña está situado en una ambientación rural que podemos considerar
preindustrial, porque se habla de lavar la ropa en el río, mientras que el cuento de Inés Garland está situado en un ambiente urbano, en un ambiente incluso de lujo, que tiene muchos elementos de la sociedad de consumo. Los personajes centrales son una familia, una mujer y un hombre con 3 hijas, y el vínculo madre-hija también es central y, siguiendo mi hipótesis, está construido a partir de la represión, pero en este caso la represión, situada en esta sociedad de consumo moderna, occidental, se expresa a partir de otro mandato patriarcal, que es el de la mujer como un bien de consumo, la mujer como un objeto decorativo, ¿no? Esto lo encontramos muy claro en el personaje de la madre, que es descrita por su hija como una reina perfecta, pero una reina absolutamente egoísta y distante, que se vincula con su hija también a partir de la restricción. ¿En qué restringe a su hija? Por ejemplo, la primera línea del cuento es: busco mamá, aunque sé que nunca está cuando llego, ¿no? Esta madre está ausente, restringe el vínculo con su hija, no hay afectividad, como tampoco aparece la afectividad en el cuento Niña, son vínculos desafectivizados. Y en esta sociedad de consumo marcada por el ocio, la niña protagonista, que es la narradora, sufre determinadas restricciones, pero una que está muy marcada es que quiere comer una mousse que está en la heladera, pero no puede porque sabe que es para los invitados. Y para los invitados me interesa porque considero que el cuento estructura esta figura decorativa de la mujer como una especie de espectáculo que se observa, ¿no? Entonces la reina está ahí para que la observen y por eso tiene sus invitados, pero eso también la convierte en una carcasa vacía, en una belleza vacía. Esta niña entonces sufre porque no puede comer esa mousse que es para los invitados, y esta restricción de lo femenino lo observamos también en que el placer lo experimenta solamente a partir de la evasión y de la fantasía. Entonces la niña dice, por ejemplo, me imagino que me siento en la alfombra del cuarto azul y me la como toda, la torta, ¿no? Después también va a decir que se imagina que es Pulgarcita y que dice, a veces me gustaría volverme Pulgarcita y meterme en el bar que tiene olor a madera. De nuevo aparece como lo sensorial y lo disfrutable, solo puesto en el lugar del ensueño y de la fantasía. Y algo que me parece importante destacar, que se conecta con el cuento anterior, es que esta restricción de la madre, que siempre le dice que no, es formulada de esta manera por la niña. Dice, mamá se va para su cuarto y la sigo. No insisto con lo de la mousse. Los no de mamá no se mueven jamás de su lugar. Son como piedras enormes y negras, ¿no? Entonces vemos de nuevo que el vínculo, lo que la niña recibe de su madre es el no. También es la acusación. Si en el cuento anterior el clímax en esta estructura oral se alcanzaba cuando la madre la acusaba a la hija de convertirse en una zorra, lo vemos acá también cuando la madre la acusa de haber manchado con sus manos sus botas. Entonces vemos el objeto de consumo que aparece como contaminado por la presencia de la niña. Me interesaba entonces ver cómo aparece una temática muy semejante, cómo la sociedad patriarcal es representada en dos contextos muy diferentes, pero con puntos en común, y cómo este vínculo madre-hija aparece como una lección, ¿no? Como una especie de lección oral, digo en el primer caso, y en el otro como una lección teatral. Ya que estamos en el segundo fragmento, me gustaría que, y en base a tu cuestión global, ya que traes la cuestión patriarcal o el vínculo patriarcal, me gustaría que exploraras un poco el rol del padre en el segundo texto. Que no es parte de tu fragmento, el rol que juega el padre, pero podríamos ir un poco más a la obra en general.
Sí, es interesante porque el rol del padre es mucho más afectivo que el de la madre en el cuento de Garland, y además aparece connotado como con menos poder que la madre por algunas frases de la niña, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que ocurre esto que a menudo se describe como que lo machista y lo feminista no tienen que ver con ser mujer u hombre, sino con los roles que se asumen en una sociedad, porque si bien la mujer es la que en cierta forma parece tener dominio en esa casa, es un dominio del tipo machista, por esto que digo de que su poder está en su belleza, y el hombre aparece como si fuera subordinado a ella y más afectivo con los hijos, pero aparece muy marcado también por la mentira, por el engaño, porque en la escena de la fiesta, que es central en el cuento, hay un episodio de infidelidad que la niña percibe del padre con una amiga de la madre, y entonces se observa esta misma estructura como de la naturalización del engaño y de como el desahogo sexual del hombre con otras mujeres. Bien, trabajaste la idea de la mus como significativa para pensar un poco también en todo lo que es la prohibición o los no de esa madre o de esas madres hacia sus hijas. ¿Crees que es una figura metonímica para todo el cuento, la mus? Sí, y esto no lo trabajé porque no está en mi fragmento, pero es muy interesante cómo en el final del cuento la niña, después de que termina la fiesta, se asoma y lo primero que pregunta es si quedó mus, ¿no? Y la madre le dice no, secamente, y aparece, ella ve que hay mus, pero que está llena de cigarrillos, y sí, me parece que es una... No lo pensé, no sé a qué te referís con metonímia, yo lo pensé más como una metáfora de ese placer que está como elidido para la niña y que solo se le permite a los invitados, y que podríamos pensarlo también como la tradición de la idea de que a través de la torta, de la cocina, una madre o un padre puede expresar afecto hacia su hija, y cómo acá eso está puesto solo para los espectadores de este teatro, de los invitados, y la niña solamente ve los residuos de ese postre. Bien, en cuanto al primer fragmento, ¿cómo se construye ese deber ser, en base a la restricción de la que hablas, hacia el final del relato? ¿Cómo interpretás ese final del relato en relación al vínculo represivo madre-hija en torno al deber ser femenino que se trata de construir? Sí, es muy interesante el final, porque como si pensamos, hay una cosa que no dije por falta de tiempo, pero que tenía trabajada, que es que en este cuento, Niña, podemos pensar que hay un increyendo, porque toda la primera exposición de órdenes es oral, y después ya se pasa como una exposición más a través del ejemplo, ¿no? Cuando dice así es como, y esta lección termina con una reconvención de la maestra, de la madre, dando por hecho que la niña no aprendió nada, ¿no? Y que por no haber aprendido es que va a ser finalmente percibida como una zorra, ¿no? Porque le dice, ¿quieres decir que después de todo esto realmente vas a ser el tipo de mujer a la que el panadero no deja acercarse al pan? En donde la madre da por hecho que la niña no entendió la lección y que está como fatalmente condenada, pareciera, a ser esa mujer que no debe ser. Bien, ¿y considerás esto un planteo actual o que puede actualizarse con la lectura, desde tu lectura particular, desde tu contexto? Sí, claro. Me parece que es un cuento que, como decía, tiene todos estos marcos como de una sociedad que parece preindustrial, en donde se habla de lavar la ropa en el río y en donde no hay referencias a elementos de una sociedad moderna, pero eso es lo interesante y por eso lo considero una cuestión global. Hay ahí un vínculo y una carga de prejuicios que son
muy actualizables y que podemos reconocerlos en los discursos que circulan actualmente en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero destacar fundamentalmente dos cuestiones que, bueno, la dedicación de Magdalena Woto, que en muy poco tiempo hizo de alumna y vivió esta experiencia, ¿no? De todo lo que tienen que hacer los estudiantes. Nosotros pasamos a ser simplemente facilitadores y obviamente una audiencia muy atenta en el momento de la grabación. Y otra cuestión que quiero destacar es cómo la presentación que hizo Magdalena Woto se ve enriquecida por los enfoques críticos que utilizó, estas teorías literarias que aparecen recomendadas en el material de ayuda al profesor y cómo esto va a beneficiar a los estudiantes y sobre todo en su performance con la cuestión global en el oral individual. Y hablando de performance, pensemos en estas habilidades de interacción, además de las habilidades orales que se dan en el oral individual, y cuán contraproducente sería que esto fuera un recitado memorizado previamente por los estudiantes. Así que desaconsejamos totalmente la memorización del oral individual. A continuación de haber escuchado el oral individual por única vez, todos los participantes del taller hicieron un ejercicio de moderación interna. Sería muy interesante que ustedes pudieran replicar este ejercicio con sus propios estudiantes para que sus estudiantes realmente entiendan qué evalúa cada criterio y la diferencia entre los distintos niveles, las distintas bandas, y que puedan discutir cómo y por qué un oral puede merecer tal o cual calificación. En este caso, Analia Heidenreich hizo de moderadora, ¿no? De líder del equipo de moderación. Lo mismo se puede replicar desarrollando habilidades sociales en el aula. La moderación llevó 40 minutos. Vamos a escuchar solo la primera intervención de una profesora. Yo les había dicho que después de escuchar el oral pasáramos directamente a los criterios, pero me parece interesante que puedan decir brevemente o hacer algún comentario en relación con el oral en su totalidad. Si hay algo que les llamó la atención o que los sorprendió, les pareció como destacable o sobresaliente. Antes de desarmarlo en criterios, ¿no? Si alguno quiere decir algo sobre el oral. Sí, Marianela, sí. Hablen nomás, Sí, bueno, en la primera escucha, bueno, yo voy a hacer lo que anoté, ¿no? Esta cuestión de trabajar y anotar, ¿no? Que uno siempre tiende a ver lo que no está como profesor, ¿no? Y el examinador es al revés, ¿no? Encuentra eso que está. Pero bueno, encontré, en función a la cuestión global, estuvo bien cómo empezó, pero sí fue un poco extensa. Por momentos, en los fragmentos se perdió, ¿sí? La respuesta, ¿sí? a esa cuestión global y a esa focalización en sí. Después se dijeron cosas muy ricas, ¿sí? de observación de texto, en los dos textos. En el primero más que en el segundo, me parece que se le dio un poco más de tiempo al primero, ¿sí? Se exploró un poco más el primer texto que el segundo. No calculé muy bien el tiempo, pero me dio la sensación que faltó un poco, que se pasó un poco de este tiempo. Por momentos también ilustró y por otros momentos no,
¿no? Eso para el criterio B debería ser. Me gustó cómo presentó la biografía, bien breve, porque bueno, mucho tiempo no tienen. Sí, por ahí la biografía debería estar un poco más conectadas con las ideas del autor. Mencionó alguna que otra técnica, sí, literaria. Así que bueno, bien, eso es una de las cosas que observé, entre otras. Y en el segundo fragmento no hace tanta referencia a la cuestión global. No sé si eso es pertinente o no, es una observación que bueno, estoy ahora en práctica. Y después como bueno, que faltó analizar más en profundidad el fragmento en sí, ¿no? Explorar ese texto. Sí, bien dijo lo de la puntuación, algunos otros verbos entonces, y demás. El primer fragmento. Sí, el primer fragmento, sí. O sea, se basa en ideas y temáticas, ¿no? Que eso es válido, claramente, pero por faltó alguna que otra cosita, más que nada en cuanto tal vez a la técnica o algún que otro tipo de recurso. Se mencionó eso al pasar, pero bueno, también comprendo que son 5 minutos, ¿no? Entonces 5 minutos para uno, 5 minutos para el otro. También lo que observé es que por momentos ha comparado los fragmentos, eso sí, también. Sí. Y por otro lado las preguntas del profesor, ¿no? Me parecían que algunas eran pertinentes, es decir, cuando le respondió bien la alumna que dijo, bueno, no sé a qué te referís, ¿no? Es como, quedó como medio descolocada esa pregunta, porque por ahí uno tiene que enfatizar o ayudar o poder, a ver, que el alumno pueda reforzar aquello que no quedó muy claro, ¿no? En el oral, y sobre todo ahí como redireccionar una cuestión global, ¿no? Claramente que creo que la sabemos de antemano, me parece que era algo así, que estaba en la guía. Bueno, y eso, digamos que eso es lo que observé. Algunas preguntas, estuvo bien de la obra en general, ¿sí? Eso también como para reforzar, y eso. Pero bueno, gracias a mis compañeras que se prestaron a eso y bueno, es una observación, ¿no? O sea, nada más. Sí. Pero bueno, es una observación claramente mía. O sea, estuvo bueno, el trabajo está buenísimo. Sí. Pedro, vos que levantaste la mano, quizás tratemos de pensar en algún comentario global primero, después los desarmamos en criterios, ¿no? Bueno, vamos a escuchar hasta acá. Les recomiendo que vean la moderación completa en otro video que voy a subir, porque si no se haría demasiado extenso, ¿sí? Acá les muestro el trabajo hecho por la profesora Andrea Hernández Camacho. Completó esta portada de los comentarios de la examinadora para la evaluación interna, ubicando en cada criterio en qué banda de puntuación quedaría, sin definir si en la nota más baja o en la nota más alta de cada puntuación. Entonces todo el trabajo de moderación, se discutieron estas cuestiones, y el criterio quizás más discutido fue el criterio C. A su vez, la profesora Hernández Camacho completó el comentario general, que es este inicio de la moderación que hizo Analia Heidenreich, pidiéndole justamente a los profesores su punto de vista general sobre el oral escuchado anteriormente. Bueno, agradezco a todos los profesores que trabajaron muchísimo y que pusieron entonces muy buena voluntad, y a la Asociación Civil de Rectores y Coordinadores de Colegios de Bachillerato Internacional de Río de la Plata, ACBIRP, que fue la entidad donde se hospedaron estos talleres. A su vez, una pequeña propaganda: recomiendo que los sigan por Instagram, porque ponen grajeas de información muy interesantes. Bueno, hasta luego.